Eso es bueno, amén. Hoy pensaba, todos tenemos un lugar, una casa, un hogar, donde vivimos. Amén, ¿no? No hay nadie viviendo fuera. Bien, todos tenemos. Entonces, imagínese llevando esa casa a nuestros pensamientos. Acá es una casa. Amén. Porque yo cierro la puerta de la llave de mi casa y me voy y la casa queda ahí. Pero esta casa que somos nosotros, templo del Dios viviente, sigue caminando por donde va. Entonces esta casa aquí adentro siempre está presente. Amén. Entonces esta casa, cuando está desocupada de pensamientos correctos, ¿qué pasa? Cuando uno no limpia. Hay suciedad, hay polvo, limpias la casa, ventilas, aspiras todo, pero abres la puerta y viene ese viento y trae otra vez el polvito. Imagínate que en nuestro pensamiento, cuando no limpiamos todos los días, cuando no barrimos todos los días, o sea, todos los días uno tras otro, ¿qué se acumula? No solo se acumula el polvo, sino se acumula pensamientos negativos, se acumulan cosas tóxicas que no nos ayudan a continuar. Entonces, aquí lo tenemos que adornar. ¿Amén? Porque nos adornamos por fuera. Nos arreglamos por fuera. Invertimos mucho por fuera. Que crema, que peluquería. Y los hombres van mucho a la peluquería más que las mujeres. Tengo uno en casa que va más seguido a cortarse el pelo. Entonces, se ríe. Entonces nos arreglamos por fuera. Y nos olvidamos que acá adentro tenemos que adornarlos, tenemos que acomodarlo y tenemos que reorganizarlo. ¿Por qué? Porque eso me lleva a pensar, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Te lo has preguntado? Porque aquí adentro me lo pregunto, ¿por qué estoy aquí en la tierra? O sea, hay diferentes etapas en la vida. Y es súper importante eso, porque desde el momento que conocemos y tenemos un encuentro con Jesús, podemos hallar nuestro propósito. Y comenzamos a sacar todas esas cosas que son negativas, que nos sirven, que no nos adornan, sino que nos agobian. O sea, cuando algo no está bien, ayer Miriam decía, es verdad, ayer me quedé hasta las 12, fuimos a esta casa, porque habíamos armado un fotocall y no me gustaba. Entonces, me gusta mucho ordenar y me gusta mucho que todo coordine y que todo quede conforme a lo que uno quiere transmitir, ¿no? Y yo me imaginaba el fotocall un lugar donde las mamás se sienten como en casa y donde te abraces a tu hijo, es el lugar donde estás cómodo, relajado, bonito, y ahí una bonita foto de recuerdo de haber estado en la iglesia compartiendo la bendición. Entonces, el anterior estaba muy bonito, pero no era. Entonces, aquí es donde formulamos los planes, propósitos y todo el resto de nuestras vidas. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, es importante entender que uno de los propósitos de Dios cuando nos llamó a través de Cristo Jesús fue para que le adoráramos. Fuimos creados para adorar. Cada cosa que hacemos para adorarle. O sea, cada acción que hago es para adorarle. Entonces, cuando preparaba el fotocall, yo me imaginaba, yo estaré un día en el cielo, le diría, y va a ser tan bonito, va a haber varios jardines. O sea, yo vuelo acá adentro, ¿no? Digo, Señor, va a ser tan... Y tú estás preparando, porque Jesús dijo, voy a preparar morada, hay palacios, hay lugares preciosos en la casa de mi Padre, donde vosotros vais a ir. Ese es el propósito de Dios eterno, de vida eterna. Pero hay un propósito en la tierra de vivir, de disfrutar. Amén. Entonces, fuimos creados para adorar a Dios. Esa es la realidad. Fuimos creados para adorarle a Dios. Entonces, en la mañana cuando me levanto, mi pensamiento, el primero, es ir y decir, Señor, te amo y te adoro. Parece repetitivo, pero si usted no lo dice, el amor se desgasta. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando se dejan de decir cosas bonitas? Cuando se dejan de mirar a los ojos, cuando se dejan de tocar.
se va desgastando y se va perdiendo. Porque Dios nos creó para adorarle. Y eso es súper importante porque eso nos lleva al otro punto, que es la comunión. Entonces, cuando adoramos, fuimos creados para tener comunión con Él. Esa comunión también fue hecha para que la familia de Dios tenga comunión. Entonces, cuando adoramos, estamos teniendo comunión con este Dios vivo, eterno y soberano. El más grande, no hay otro como Él. Es el Dios de los milagros. Ayer estaba acá y pensaba, Señor, tú hiciste tantos milagros. Si tú lees la Biblia adorando, comienzas a ver los milagros que Dios hizo por su pueblo. Y su mano no se ha cortado. Es un Dios de milagro, un Dios que tiene dominio sobre la tierra, tiene dominio sobre los cielos, tiene dominio sobre las autoridades terrenales, tiene dominio sobre la muerte. Es un Dios de milagros. Entonces, cuando le adoras, esos milagros comienzan a hablarte a través de la palabra de Dios. Entonces, la circunstancia que estás viviendo pasa a ser nada. Porque dice, Señor, si tú lo hiciste con Israel, si tú los libraste de mano fuerte, si tú los condujiste por el desierto, si tú los guardaste en esos 40 años, si tú hiciste brotar de una roca agua, si tú hiciste que, Señor, en medio de las aflicciones y de las pruebas, tú seguiste guardando un remanente, ¿cómo no vas a guardarme a mí? Entonces te lleva a adorar y a declarar su palabra. Y eso es la comunión. Cuando hablamos de comunión, hablamos de tener esa conexión tan profunda con el Padre eterno. En un matrimonio, un ejemplo, no tiene una multitud que le diga, abrace a su esposa. Imagine que yo le diga, abrace a su esposa. O abrace a su esposo. No, eso fluye. Tiene que fluir. Es una relación constante. Con Dios pasa lo mismo. Venimos y le adoramos. No por necesidad, sino por búsqueda, por amor, por pasión. Porque la necesidad me hace correr. Recuerda a Daniel. Daniel era íntegro. Nada había en él que lo pudieran acusar las demás autoridades. Dice, entonces vamos a hacerlo caer. ¿Y con qué podemos? Si es un hombre fiel en todo. No es corruptible en los negocios ni en nada. Entonces hagamos un decreto, engañemos al rey y que lo firma. Que nadie puede buscar a otro Dios en este tiempo. Y Daniel oraba. Esa oración era comunión. Él se presentaba desde su juventud, desde niño, 3 veces al día. Y adoraba, hablaba con el Padre, buscaba su rostro. Entonces no buscó a Dios por necesidad, no buscó a Dios por un problema, no buscó a Dios por un milagro. Tenía comunión. Y a veces nos olvidamos que la alabanza, la adoración es esa comunión con el Padre. Esa acusación no le dio miedo ni temor. Y cuando fue arrojado, él caminó en medio de un pozo adorando. Y el Señor de la creación, que creó la tierra, que creó los animales, que nos creó a nosotros, cerró la boca al león. ¿Sabe que muchas veces tenemos que comenzar a adorar más para que el Señor venga y cierre la boca del león que viene y nos trae basura aquí en la mente? Que ya eres viejo, que no has logrado nada, que has fracasado, que no tienes fuerza, que nada te sale bien. Ese es el león que viene, que continúa. Pero me encanta porque no solo hizo callar la boca del león, sino que lo sujetó. Y eso es lo que hace Jesús cuando adoramos. El enemigo no
tiene autoridad. No tiene ninguna autoridad. Entonces, recuerda, la adoración es el propósito de Dios para que tú y yo le busquemos cada día. Eso nos lleva a tener comunión con Él cada día y comunión con la iglesia. No hay nada más bueno y más bonito que juntarnos y hablar de esta adoración que tenemos, de esta búsqueda que tenemos, de esta pasión que tenemos. En Proverbios 31, el rey Lemuel dice que describe todos los atributos, como lo leyeron, que le enseñó su madre. Su madre le dijo, no es que salió de él, sino su madre. Le dijo, estos son todos los atributos. Sabia, trabajadora, con carácter, que sabe gobernar su casa, que sabe acoger, sabe dar, es de corazón generoso, pero sobre todo, teme a Dios. Teme a Dios. La adoración me lleva a temer a Dios. La adoración me hace adorar a un Dios reverente, santo y digno de honor. Entonces estas madres judías enseñaban a sus hijos. Entonces Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos habían sido criados en esta palabra de temor reverente. Eso nos lleva, la adoración me lleva a tener esa comunión y a practicar. Y eso se llama discipulado. Una iglesia que no practica los principios bíblicos es una iglesia pobre, ciega y desventurada. Practicar el discipulado, fuimos creados para ser como Cristo. Si no tenemos ese carácter del Señor, como lo declara en Gálatas 5, están las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y ahí están los frutos. Fuimos creados. ¿Y cómo se cultiva? Trabajando, cortando lo que nos sirve, dejando que el dueño de la viña nos pode, dejando que el dueño de la viña, que es el Señor, nos abone con su palabra, nos riegue con las aguas frescas cada día del cielo a través de la oración, de la comunión. Entonces ahí producimos esa vida de discipulado, estamos ahí en cada área próspero. Como iglesia. Y la iglesia representa a una mujer, a una madre. La iglesia es el ministerio que Dios estableció en la tierra. Cuando Cristo partió al cielo, dijo, id y hacer discípulos. Y estos dos, tanto el ministerio como el evangelismo, van juntos. Y es un trabajo, una labor como iglesia. Y cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, que le adoramos, que tenemos comunión, que sabemos que tenemos que servir en áreas en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestra familia, con el discipulado en la iglesia, es un ministerio que crece porque fuimos formados para servir a Dios como iglesia. Entonces, eso nos lleva a que siempre tenemos que hablar el evangelio. Fuimos hechos para una misión. Y si no somos capaces de vivir esa misión en la tierra, no vamos a ir al cielo a hacer evangelismo. ¿No? Tal vez haya ricos y Lázaros alrededor tuyos y necesiten oír el evangelio. La decisión es personal, pero tú tienes que hacerlo. Tienes que compartirlo. En Génesis 22:5 me encanta cómo Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos a este lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Cuando estamos en adoración, sabemos que no todos los días son buenos, que hay días en que el enemigo viene y nos trae batalla, lucha, dificultad, parece oscuro.
ese día de Abraham era un día oscuro, un día difícil, un día de batalla, un día donde su ministerio, su función como discípulo en esa época de servir a este Dios vivo en medio de una generación pagana, porque eso no ha cambiado, continúa siendo. Sabemos que él tenía que dar un buen ejemplo y ser un buen fiel Señor y decir, vamos a subir y volvemos. Dijo en plural. En la adoración llevamos nuestras cargas. En la adoración hay momentos difíciles donde a veces tal vez algo se nos ha perdido en la vida y decimos, Señor, yo sé que voy a adorar y vamos a volver. Vamos a volver. Cuando dices vamos a volver, estás trayendo a tu esposo, a tu esposa que no creen en el Señor. Estás trayendo a tus hijos que se han apartado. Estás trayendo al familiar o al amigo que no está cerca del Señor. Dice vamos a volver, vamos a subir a adorar y vamos a volver. Vamos a subir a adorar y vamos a volver. No sirve de nada discutir. Yo no he visto ninguno de estos casos cuando leo la palabra y medito en ella. Tanto Daniel como sus amigos no discutieron con el rey. Dijeron, tú sabes, rey, ves nuestra condición. Nosotros no pecamos, no fallamos, pero no vamos a fallarle a nuestro Dios. Y creo que esa es una posición de adoración. El diablo siempre va a querer robarnos ese área tan importante de adorar en nuestra intimidad, como nos enseñó Jesús con el Padre de nuestro, de adorar en familia, de adorar como iglesia. ¿Sabe qué? No tenemos que claudicar en eso. Subiremos y adoraremos. Y ahí vamos a ganar. En Éxodo 4:31 dice, y el pueblo creyó la palabra y al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Todo nos lleva a adorarle. Cuando tenemos victoria, cuando vamos a pasar una prueba, cuando oímos el testimonio de cómo Dios libra, toda nuestra vida nos lleva a adorarle. Para cerrar, me encanta este versículo de Éxodo 33:10. El pueblo había sido librado de Egipto. Y Dios los condujo por el desierto. Pero cuando su mente continuaba diciendo de basura, de esclavitud, ellos dudaron y rechazaron el creer las promesas de Dios, que la tierra prometida que fluía leche y miel, ellos la iban a poseer. Por eso esos 10 que no dicen los 10, los nombraron antes de ser enviado, porque era un hijo de cada tribu, un príncipe. Pero al final los 10 se levantaron en contra, y lo que tenían aquí, que era esclavitud, que era miedo, que era pavor, declararon con su boca que iban a ser comidos. En cambio, Josué y Caleb, que eran libres en sus manos, en sus pies, pero también eran libres aquí. Eran libres aquí. Y dice que Caleb se paró y dijo, los comeremos como a pan. ¿Cómo comes el pan recién horneado? Lo masticas y lo devoras, lo deshaces con la boca. Entonces cuando subimos a adorar, tenemos que declarar lo que Dios dice en su palabra. Tienes que vaciar tu mente de lo que el mundo, la esclavitud, el pecado, la maldad, la agonía, lo que antes vivías, limpiarlo.
Y eso me lleva a este versículo de Éxodo 33:10. Tuvieron 40 años en el desierto. Dice, y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda, de su hogar, a adorar. Si había algún rebelde y no quería seguir la columna, él no podía mandar. Yo no puedo mandar a la columna. Columna ve a la derecha, columna ve a la izquierda. Es como decirle a Dios, Dios haz esto lo que yo quiero, Dios haz esto lo que yo necesito, Dios muévete para allá. No. Ellos tenían que acampar cuando la columna se detenía. Y cuando la columna se movía tenían que ser rápidos para seguirla. Y la columna iba adelante. Eso me habla de que Dios siempre va adelante, abriendo camino. Él siempre va protegiéndonos. Yo no puedo decirle a Dios, sigue mis decisiones. Yo quiero hacer mi voluntad y tú bendíceme. No, no es bíblico, queridos hijos, no es bíblico. Yo tengo que seguir a Dios, seguir su palabra. Su palabra es verdad, es fiel y verdadera. Se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda y adoraba. Te invito a poner de pie.